Con ustedes, el mayor Josué Prieto, con el estudio bíblico de hoy. Buenas noches. Bueno, hemos estado teniendo esta serie de estudios bíblicos del libro de los Colosenses, una de las cartas más preciosas que Pablo escribió. Una carta que se escribió para contrarrestar esas ideas extrañas, esas influencias de otras religiones o filosofías que iban a afectar al cristianismo, que ya estaban afectando al cristianismo. Pero por sobre todo las ideas de algunos grupos de cristianos que eran de origen judío y que querían imponer el judaísmo a los primeros cristianos. Ya tenemos a los mayores Hernández, Marilena y Moisés. Están con nosotros. Buenas noches. Entonces, para combatir estas ideas, Pablo escribe esta carta a los hermanos de esta iglesia en Colosas. Tenemos a Ángela y a Lenia. Buenas noches. Bendiciones. Y estamos estudiando esta carta. Me estuve fijando que empezamos en agosto del año pasado. A finales de agosto del año pasado tuvimos la primera lección y hemos avanzado. Y hoy pensamos terminar el capítulo 2. Finalmente. Recuerde que estamos haciendo el estudio basado en el libro Identidad Revelada de la mayora Amy Riordan. Y aunque no es exactamente el libro lo que estamos haciendo, pero nos estamos basando, tomando las ideas que ella desarrolla en este libro, que es un libro devocional. No es tanto como estudio bíblico, sino un libro devocional, pero que lo hemos estado estudiando como estudio bíblico. Así que bueno, ya vamos para la parte final del capítulo 2. Vamos a comenzar con un momento de oración porque ya hoy tenemos una clase que posiblemente sea un poquito larga. Me comprometo a que no pase de los 40 minutos, pero si pasamos no va a ser por mucho tiempo. Así que vamos a comenzar. Oremos. Padre Celestial, Señor y Dios, te estamos pidiendo, Señor, que tú abras nuestras mentes y nuestros corazones para la palabra y lo que la palabra nos trae hoy. Te pedimos, Señor, que tú estés con nosotros ahora y siempre. Te estamos pidiendo especialmente por Piedad Cruz, que la hemos puesto en nuestra lista de oración. Ella no está, en ningún modo está bien de salud, está en una situación crítica, seria. Así que, Señor, te estamos poniendo a esta persona, la prima de Ana, en tus manos. Un milagro. Estamos esperando por un milagro, Señor, pero estamos esperando que se haga tu voluntad sobre todas las cosas. Ahora, Señor, quédate con nosotros y bendícenos. Bendice a cada uno de nuestros familiares. En el nombre precioso de Jesucristo. Amén. Bueno, en el 2004 mi esposa y yo mandamos a construir una casa en Winter Haven, Florida, que era el pueblo donde estábamos viviendo, la ciudad donde estábamos viviendo al llegar a Estados Unidos. Nos sentamos con el vendedor, vimos los planos de los modelos, de varios de los modelos que la compañía estaba construyendo en un barrio al suroeste de la ciudad. Nos gustaron algunos de los modelos, no muchos, posiblemente 2 o 3, si mi memoria no me engaña. Pero era difícil tomar una decisión basada en simplemente los planos. Aquí le dicen en Estados Unidos, dicen los blueprints, los planos.
Así que el vendedor trató de ayudarnos enseñándonos algunas fotos de esos modelos que más nos habían gustado. Pero los comentarios que hizo no nos ayudaron mucho. ¿Por qué? Porque las fotos eran de esos modelos de casa en otros barrios y no eran todos exactamente iguales a los que iban a construir en ese barrio. Así que probablemente el vendedor se dio cuenta de que no estábamos muy convencidos y se le ocurrió una idea. Dijo, le voy a dar las llaves de varias de las casas que ya están terminadas, pero todavía no han sido ocupadas, para que ustedes entren y puedan verlas por dentro. Y también nos dio las instrucciones de lo que debíamos hacer para entrar en otras de las casas. Nos señaló en un mapa cuáles eran las que podíamos entrar, que no estaban completamente terminadas, pero ya eran accesibles, no era peligroso entrar porque ya estaban en una fase de casi terminación. Bueno, bienvenida Fabiola, también tenemos a Fabiola con nosotros. Así que entramos en las casas. Cuando vimos el interior de las casas terminadas o casi terminadas, todo fue completamente diferente. Nos tomó solamente 5 minutos decidirnos. Porque ver representaciones simbólicas de algo real es completamente diferente a ver lo que es real. Lo mismo pasa entre ver las cosas como lucen por fuera a verlas como lucen, como son en realidad, por dentro. A veces nos dejamos influenciar, intimidar e incluso engañar por esas cosas simbólicas o por esas impresiones exteriores. Y Pablo va a terminar el segundo capítulo de Colosenses pidiéndole a los colosenses que no dejen que nadie los engañe. Que no dejen que nadie los engañe. Por eso he llamado a mi estudio bíblico de hoy, le he llamado no dejen que nadie los engañe. Vamos a ir leyendo cada una de las declaraciones. Vamos a estar viendo todos los versículos del capítulo, pero desde luego vamos a comenzar en el verso 16, que fue el primer verso que ya no leímos en la clase anterior. Y dice el verso 16, no dejen que nadie los juzgue por uno, lo que comen o beben, por los días de fiesta, por los días del calendario que ustedes observan, y cuarto, por el día consagrado para el reposo. Tengo que hacer algunas aclaraciones. Pablo está haciendo una defensa de la sana doctrina, así que cada punto va a tener una implicación de carácter devocional. Y digo devocional porque no quiero usar la palabra religioso. ¿Ok? Es decir, cómo nosotros le mostramos devoción a Dios a través de esas cosas que Pablo ha mencionado. ¿Son esas cosas lo más importante en nuestra devoción a Dios? ¿Cómo esas actitudes afectan nuestra identidad cristiana? Veamos el primer punto. Cuando Pablo habla de comida o bebida, no se está refiriendo a tipos de comida o bebida, sino a comidas o bebidas que se usaban en determinadas ceremonias religiosas. Voy a usar un ejemplo que desde luego no es real. Para tratar de explicar esto, voy a tratar de explicarlo usando un ejemplo que no es real. Por ejemplo, podríamos decir, el asunto no tiene que ver con que si es pecado comer paella cualquier otro día de la semana excepto los martes. Más bien es que es obligatorio comer paella los martes como una muestra de devoción a Dios. Y Pablo dice, nadie te juzgue si comes paella los jueves. Si lo has hecho, si estás haciéndolo como un gesto de devoción a Dios, nadie te puede juzgar
porque comas determinada comida. Estamos teniendo también a Elvis, está con nosotros, Gaby, Luzón, Suri y Hilda y Camil. No sé si Camil me está atendiendo al estudio bíblico, pero está ahí con ellos. Así que ese es el primer punto, la comida. Pero veamos el segundo punto. Es decir, cuando yo estoy diciendo que tiene que ver con devoción a Dios, estoy diciendo esas cosas que hacemos para complacer a Dios, que hacemos como agradecimiento a Dios, que hacemos como celebración de Dios. Vamos para el segundo punto. Cuando Pablo habla de días de fiesta, se está refiriendo a una tradición judía de celebrar fiestas que estaban contempladas en la ley judía y que desde luego eran de carácter obligatorio. Cada una de estas fiestas tenía un componente de remembranza, pero también de educación. Recordar lo que Dios hizo y explicarle a las nuevas generaciones por qué Dios hizo lo que hizo. Es decir, cada fiesta estaba basado en un evento específico en la historia de la relación del pueblo de Dios con Dios, para decirlo de una mejor forma, lo que Dios había hecho para su pueblo y por qué lo había hecho y por qué lo estaban recordando. Es decir, cada una de estas fiestas tenía ese simbolismo. Pablo está diciendo, mientras tengas en mente lo que Dios hizo y sepas por qué lo hizo, nadie te puede juzgar si lo haces a través de un día de fiesta o a través de un post en Facebook. Claro, Pablo no sabía que iba a haber post en Facebook, pero Pablo está diciendo, no importa cómo lo hagas, lo importante es que tú recuerdes lo que el Señor ha hecho por ti y recuerdes por qué lo hizo y sepas y entiendas por qué lo hizo. Vamos al tercer punto. Aunque Pablo no lo sabe, unos años después los calendarios iban a cambiar drásticamente. De hecho, ya habían empezado a cambiar. Algunas naciones ya estaban usando el calendario solar en vez del calendario lunar, como lo usaba el pueblo judío, el calendario lunar de 13 meses, casi iguales en tamaño. El calendario solar, sabemos que todos los meses son diferentes. Hay meses de 30, hay meses de 31, hay un mes de 28 que a veces se convierte en 29 cada 4 años. Es decir, que el calendario iba a cambiar. Está bien. Los cristianos iban a seguir celebrando fechas relacionadas con la fase de la luna, porque no podían separarse de la tradición judía. El cristianismo surgió en el judaísmo y no podían separarse. Pero Pablo lo que está diciendo es, no es lo mismo no poder separarse que depender desde el punto de vista devocional. Es decir, por ejemplo, la iglesia siguió usando las lunas nuevas en el cálculo del domingo de Pascua de Resurrección. Pero aún así, Pablo dice que lo importante no es la fecha, sino el asunto que celebramos. Este próximo 20 de abril estaremos celebrando con mucha énfasis y mucha alegría que nuestro Señor vive, que derrotó a la muerte de una manera definitiva, y no importa cuándo lo celebremos, porque realmente para nosotros cada domingo es una celebración de la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y lo mismo podemos decir acerca del sábado, del día de reposo, el día consagrado para el Señor, ese día que aparece en los 10 mandamientos que tenemos que guardar como sagrado. Y es uno de los únicos 2 mandamientos en los cuales hay una explicación del por qué. Es decir, el de honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean largos, y el día de reposo, porque Dios trabajó
6 días y descansó uno. También le damos la bienvenida a Marielo desde Costa Rica. Marielo, bendiciones. Entonces, es importante saber que Dios nos instruyó que descansáramos un día de cada 7 días, pero descanso es un concepto que está más relacionado con satisfacción personal y con relación con Dios que con estar 24 horas sin hacer absolutamente nada. Hay que recordar cómo Jesús criticó el legalismo de los fariseos y maestros de la ley, que les molestaba que Jesús hiciera milagros en el sábado, el día de descanso. Pero para Jesús hacer milagros no era trabajo, sino que era otra manera de honrar al Padre y de proclamar el reino y los valores de amor del reino. Porque teniendo cuidado de los necesitados, estamos cumpliendo la ley y los profetas. Así que no dejes que nadie te diga que estás en pecado porque has decidido separar, por ejemplo, el martes para dedicárselo a Dios. Digo el martes por decir un día cualquiera de la semana, porque lo más importante es que le dediques un día al Señor. Y no quiere decir que te sientes y no hagas nada durante 24 horas, sino que lo uses como devocional hacia Dios. Bueno, también le damos la bienvenida a Alberto Pereira. Bendiciones, Alberto. Pero lo mejor es cómo es la forma en que Pablo define este tipo de cosas que los humanos usan para medir la devoción a Dios. En el versículo 17 leemos que estas cosas es una sombra de lo que ha de venir. Y aclara que lo real es Cristo. Que lo real es Cristo. Bueno, los mayores Felipe e Inés también están conectados. Bendiciones para ellos, gracias. Así que Pablo está definiendo que medir esto es tonto, porque realmente esto es una sombra de lo que había de venir. Vamos a decir qué cosa es una sombra. Mi sombra se parece a mí, pero no soy yo. La sombra de la relación personal que tenemos con Jesús se parece a esa relación, pero no lo es. No podemos dejarnos influir, ni intimidar, ni engañar por aquellos que dicen que la sombra es más importante que lo que produce la sombra. Ninguna ceremonia, ninguna celebración es más importante que el evento al cual están simbolizando o recordando. Y ahora Pablo va a empezar a hacer un ataque directo contra estas personas que tratan de influir en nosotros, que tratan de usar estas cosas que aparentemente son sagradas, pero que no son más que sombra de la realidad, en contra de nosotros. Y Pablo los define de esta manera. Dice: nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no han visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Eso es lo primero que dice. Esa gente alardean de humildad, pero adoran a quien no tienen que adorar y se meten en lo que no saben. ¿Por qué? Porque con vanidad aplican la lógica humana a la relación con Dios. Eso lo leemos en el versículo 18. Y entonces Pablo va a aclarar por qué Pablo sabe que ellos están equivocados. Dice: lo primero es porque no están unidos a Jesucristo.
Versículo 19, no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Eso es lo primero que dice Pablo. Yo sé que están equivocados porque no están unidos a Jesucristo, que es la cabeza de la iglesia. Y lo segundo que dice, que lo dice en el versículo 22, es en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombre. Es decir, lo que esta gente enseña se basa en mandamientos y doctrinas humanas. No tienen nada que ver con la revelación divina. Y lo tercero que dice en el versículo 23 es: esta gente se dejan engañar por las apariencias de esas prácticas y de esos mandamientos, pero esas cosas no son efectivas en la destrucción de la tentación a la que estamos todos sometidos por culpa de los ataques del enemigo. Claro, Pablo no va a decirlo así. Pablo va a decir: esas cosas no nos sirven, no tienen valor contra los apetitos de la carne. Pero lo que está hablando es de la tentación cómo se presenta a nosotros para que hagamos lo que no queremos hacer, porque desde el momento en que aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador, sabemos lo que está mal y lo que está bien. Y así hemos llegado al final del capítulo. ¿Se acuerdan que hablé de cuando compramos la casa y de la apariencia afuera y ver la casa desde adentro? Nos ayudó a decidir cuál casa íbamos a comprar. Para los que llegaron un poco tiempo después, pueden ver el video después. Mañana trataremos de ponerlo en YouTube también, pero pueden verlo después que terminemos, para que vean la ilustración que estoy usando de cómo estas cosas externas o estas cosas que no son reales, que son apariencias, no son lo más importante en nuestra relación devocional con Dios, porque no nos identifican. ¿Ok? Así que una vez que hemos llegado al final del capítulo, ya no hay más versículos, ¿verdad? Ya empezamos el versículo 1, así que no hay más versículos. Pero una vez que hemos llegado al final del capítulo, vamos a hacer un recuento de todas las advertencias que Pablo ha estado haciendo en ese capítulo 2. ¿Vamos a hacerlo? Vamos a hacerlo. Vamos a ver. Por ejemplo, vamos a ver el versículo 4. Dice, versículo 4. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. ¿Ok? Es decir, Pablo no quiere que nadie nos engañe con ese discurso que es creado para convencernos. Ustedes saben quiénes son los que usan un discurso para convencer: los estafadores. Los estafadores usan un discurso para convencer. Si usted no me cree, simplemente busque en línea las últimas estafas. Aquí le dicen, en Estados Unidos le dicen los scam. Busquen los últimos scam y van a ver cómo lo que dicen estos estafadores está lleno de palabras persuasivas. Y Pablo dice que nadie los engañe. Todo lo que le estoy diciendo es para eso, para que nadie los engañe. Pero continúa en el versículo 8, dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Es decir, nuestras
prácticas cristianas, nuestra vida devocional a Dios debe estar basado en nuestra relación con Jesucristo, no en filosofía ni en sutilezas, que tenemos que ser sutiles a la hora de estudiar las Escrituras y ver detalles que influyen en nuestro desarrollo espiritual. Sí, lo que no debemos es dejar que gente nos engañe con sutilezas para no hacer eso, para no tener una relación perfecta con Jesucristo. Y después en el versículo 16, es fácil recordarlo, 4 por 2, 8 y 8 por 2, 16. En el versículo 16 dice otra cosa. Es decir, que nadie os engañe en el 4, que nadie os engañe en el 8, en el 4 con palabras persuasivas, en el 8 con sutileza, pero en el versículo 16 dice, por tanto, nadie os juzgue, que nadie nos juzgue, que nadie nos juzgue. Y ya vimos todas las razones, ¿ok? Ahora, finalmente, en el versículo 20, Pablo hace una pregunta, Dice, ¿por qué se someten a los mandamientos de ese tipo de gente? Ya Pablo ha hecho un ataque a la naturaleza y a la identidad de estas personas que están tratando de influir y de engañar, que están tratando de intimidar. ¿Por qué ustedes se someten a los mandamientos de esa gente? Y la pregunta es todavía más aguda cuando vemos el principio de la pregunta. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, es decir, hemos muerto al pecado, hemos muerto a la forma antigua de vivir, hemos muerto a los principios de este mundo. Entonces, ¿cómo vamos a caer en lo mismo? ¿Cómo vamos a caer en estas cosas que no tienen nada que ver con Dios y mucho con doctrinas y ideas humanas? Hoy en día hay mucho énfasis en no juzguen, hermanos, no juzguen. Y yo estoy de acuerdo, no debemos juzgar. Eso no quiere decir que no debamos tener opiniones. Nosotros debemos tener opiniones. Recuerden que hay un versículo bíblico que dice que nosotros estaremos juzgando al mundo. Así que hay que ser cuidadoso en el no juzgar. ¿Qué significa? El no juzgar sobre todo significa no condenar, es decir, no emitir una sentencia basada en el juicio que hemos hecho, porque no conocemos todos los detalles. Dios es el único que puede juzgar porque lo conoce todo. Así que hoy en día hay mucho énfasis en eso. No juzguen, no juzguen. Pero hay que entender que para defenderse de las doctrinas extrañas, de las enseñanzas de algunos que son hasta blasfemos, hay que aceptar que es esencial que nosotros tengamos una posición fuerte en el conocimiento de Dios para que no nos dejemos juzgar por aquellos que definen las cosas como Pablo los ha descrito. Y regreso a mi ilustración del principio del estudio bíblico. No importa cuántas fotos veamos de la casa, hasta que no entremos en ella, no sabemos qué clase de casa es. Puede ser una casa iluminada, puede ser una casa cómoda, puede ser una casa, no sé, triste. Hasta que no estamos dentro no lo sabemos, no lo sabemos. Por lo tanto, de la misma manera, nuestra identidad en Cristo no depende de las apariencias externas. No importa lo que aparentemos, hasta que no se demuestre que lo que hay dentro de nosotros, hasta que no demostremos lo que hay dentro de nosotros. Y entonces cuando lo demostramos, la gente podrá saber cuál es nuestra identidad verdadera. Bueno, Alcina y Hugo también están conectados. Bendiciones. Si lo que hay dentro de nosotros es Jesucristo, entonces estamos revelando una nueva y sobre todo una mejor identidad, porque no depende de nosotros, depende de Cristo.
Pero otra cosa, si es otra cosa lo que está pasando en nuestra vida, si es otra cosa lo que está dentro de nuestra vida, otra cosa que no es Jesucristo, otra cosa que es vanidad, otra cosa que es ganas de sobresalir, otra cosa que ganas de que la gente nos alabe y diga, oh, como sabe el hermanito Prieto, oh, qué bueno y qué piadoso es el hermanito. Bueno, si es esa otra cosa, entonces déjeme decirle que nuestra identidad no ha cambiado y seguimos siendo lo que éramos antes. Y Pablo le está advirtiendo a los colosenses y de hecho a nosotros, si hemos cambiado, no vamos a regresar a lo que éramos antes. Vamos a mantener nuestra identidad en Cristo Jesús. Amén. Hemos terminado el capítulo. ¡Oh! ¿Qué hora es? Son las 7:30. Tiempo récord, tiempo récord. Estamos mejorando en el uso del tiempo. Bueno, gracias hermanos por todos los que se han conectado. Gracias por su presencia, por sus comentarios. Tengo a Camilo. Camilo, no sé quién es. No veo en mi pantalla no se ve bien. Tenemos también a Elizabeth Castedo. Pero bueno, bendiciones a todos. Saludos Elizabeth, bienvenida. Y vamos a terminar con un momento de oración. Oremos. Gracias Señor por la palabra. Gracias Señor porque a pesar de lo que algunas otras gentes quieren que nosotros hagamos, estamos seguros que sabemos lo que tú quieres que nosotros hagamos. Ayúdanos a estar firmes, no dejando que nadie nos intimide, nos engañe, nos influya, sino solamente, Señor, que sea tu presencia, la presencia de Jesucristo en nosotros, la que tenga la mayor influencia y la mayor importancia en nuestra vida devocional y en nuestra relación contigo. Ayúdanos, Señor, a mantenernos firmes de esa forma. Aleja de nosotros a los mentirosos. Ayúdanos a vencer la tentación. Ayúdanos, Señor, a seguir siendo testigos de la salvación. En el nombre precioso de Jesucristo oramos. Amén. Amén. Bueno, me despido y les estoy pidiendo, por favor, que mantengan a Piedad Cruz, la prima de Ana, en sus oraciones, que ella está bastante delicada. Por favor, sigan orando por ella. Bendiciones y nos vemos pronto. Ojalá nos veamos el domingo. Bye.